¿Qué pasaría si la persona en la que más confiabas, la que juró amarte para siempre, te mirara a los ojos y te llamara Rota? Naomi Blackwell una vez creyó que su matrimonio era inquebrantable, pero tras puertas cerradas se ahogaba en la culpa. Traición en el tipo de mentiras que hieren más profundo que cualquier herida. Cuando su esposo salió con otra mujer, pensó que su historia había terminado. Pero la verdad es que eso fue solo el principio. Quédate conmigo porque lo que Naomi haga a continuación te dejará sin aliento. El patio trasero estaba vivo con música de risas y tintineo de vasos hasta que una voz lo cortó como un trueno. ¿Realmente pensaste que no vendría? Todas las conversaciones se congelaron. Cabezas giradas. Y en ese silencio suspendido, el rostro de Derek Harrington palideció. Su esposa embarazada, Rachel Adams, agarró su brazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Detrás de mí, 4 niños pequeños salieron tambaleándose de un elegante Lamborghini blanco. Sus risitas cortando a través del silencio aturdido. Corrieron hacia los columpios como si pertenecieran allí, porque en cierto modo lo eran. El karma no aparece así como así. Llega con estilo. A veces incluso trae refuerzos. Ahora me llamo Naomi Blackwell. Pero durante 8 años fui Naomi Peterson, desesperada por ser la esposa perfecta para un hombre que no me veía más que como una incubadora rota. Derek me había lanzado papeles de divorcio como si fueran basura, diciéndome que era producto defectuoso porque no podía darle hijos. Y ahora, aquí estaba, paralizado por la sorpresa, mientras mis 4 hijos, cada uno con el apellido Blackwell, bailaban bajo el sol en su precioso baby shower. Pero antes de que veas cómo se despliega la destrucción de hoy, necesitas saber cómo llegamos aquí. Porque la traición no sucede de golpe. Se construye lentamente como una tormenta que se avecina en el horizonte. Tenía 24 años cuando conocí a Derek en la boda de mi primo en 2019. Yo era la dama de honor. Él era el padrino y teníamos el tipo de ternura carnosa que se ve en las películas. El champán se derramó sobre mi vestido, sus disculpas, una risa que parecía espontánea. Parecía todo lo que quería. Un trabajo estable en finanzas, una casa propia y el sueño de una familia numerosa. Me dijo que estaba deseando ser padre. Y, tontamente, pensé que había encontrado la eternidad. Nos casamos en una playa de México rodeados de familia. Allí estaba de blanco, creyendo cada palabra de sus votos. Amor en la salud y en la enfermedad, para bien o para mal. Pensé que el amor lo conquistaría todo. Pensé que él era mi lugar seguro. Pero 6 meses después, empezaron a aparecer grietas. Estábamos intentando tener un bebé, y cuando no sucedió de inmediato, los comentarios de Derek empezaron a ser pequeños. ¿Estaba controlando mi ciclo? ¿Estaba comiendo bien? ¿Hacía suficiente ejercicio? Cada mes, a medida que llegaba la sangre en el calendario, veía un destello de decepción en sus ojos antes de que la ocultara con una sonrisa forzada. Para el segundo año, la intimidad ya no era amor. Era una rutina clínica programada, desprovista de alegría. Derek compró kits de ovulación, monitoreó mis ciclos y aplicaciones, y convirtió nuestra habitación en un laboratorio de fertilidad. El hombre que antes me daba los buenos días con un beso, ahora solo preguntaba si era el momento adecuado. Y cuando el médico dijo que todo parecía normal, Derek se negó a aceptarlo. Insistió en más pruebas, más inyecciones, más medicamentos que me dejaban enferma y de mal humor. Cuando lloraba, se enfadaba. Quizás tu estrés sea la razón por la que no puedes quedarte embarazada. Desaparecía en las salidas nocturnas, dejándome sola con mis historiales, mis inyecciones y mi esperanza desvanecida. Peor aún, Derek brillaba con los hijos de otras personas, sus sobrinos y sobrinas, los niños pequeños de los vecinos. Publicaba fotos con subtítulos como, «Qué ganas de que nazcan mis pequeños». Su madre, la señora Harrington, me miraba fijamente durante las cenas y suspiraba sobre cómo seguía esperando a sus nietos.
Al tercer año, Dererick dejó de fingir paciencia. Bromeaba sobre mi reloj corriendo delante de sus amigos. Compartió detalles de mis problemas de fertilidad sin mi consentimiento, presentándose como el pobre marido sufrido, encadenado a una esposa defectuosa. Y entonces llegó la noche en que todo se derrumbó. Era noviembre de 2023. Estaba arrodillada en el suelo del dormitorio, con la jeringa y la mano inyectándome hormonas que me quemaban las venas. Derek estaba en la puerta observándome. Su rostro no reflejaba lástima ni frustración. Era asco. ¿Sabes qué, Naomi?, dijo, sentado en el borde de la cama. Creo que tenemos que hablar de otras opciones. Mi corazón dio un vuelco. Adopción, gestación subrogada. Algo para salvarnos. De acuerdo, susurré. Lo consideraré todo. Pero Dererick negó con la cabeza. No solo opciones para tener un bebé, sino opciones para nosotros. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso. La jeringa se me resbaló de la mano. Sus palabras fueron más duras que cualquier golpe físico. Un descanso. Se pasó las manos por el pelo, ese gesto familiar cuando uno está estresado. Tal vez nos precipitamos en todo esto. Tal vez necesitemos ver si somos compatibles a largo plazo antes de traer un hijo a este desastre. Un desastre. 5 años juntos, 3 años casados, y de repente nuestra vida no era más que un desastre para él. Le rogué. Le ofrecí vacaciones, citas, cualquier cosa para recuperar al hombre que una vez me amó. Pero solo me miró con lástima. Tal vez era suficiente para quien era entonces, pero he cambiado, me he quedado pequeña como una fase. A la mañana siguiente, se fue a casa de su hermano David. Se llevó su ropa, sus aparatos, su cafetera. Me dejó con el silencio y el eco de su crueldad. Me dije a mí misma que era temporal, que se daría cuenta de lo que estaba tirando. Limpié la casa, preparé sus comidas favoritas, las congelé para cuando volviera. Incluso compré sábanas nuevas, pensando que tal vez era posible un nuevo comienzo. Una semana después, llamó. Te extraño, susurré. La casa se siente vacía. Yo también te extraño, dijo Dererick. Pero entonces su voz se endureció. Naomi, creo que este espacio nos hace bien. Duermo mejor, pienso con más claridad. Duermo mejor, pienso con más claridad sin mí. Y entonces llegó la traición que nunca esperé. 2 meses después de nuestra separación, recibí una llamada de nuestra compañía de seguros. Derek había presentado una reclamación para una consulta con un urólogo. Se me encogió el estómago. Se había hecho pruebas de fertilidad sin decirme nada. Mientras yo me inyectaba hormonas, culpando a mi cuerpo, Derek revisaba el suyo en silencio. Cuando lo confronté, su voz era fría. Los resultados mostraron algunos problemas por mi parte. Bajo recuento, mala motilidad. Pensé que el alivio me inundaría. Después de todo, no era solo yo. Pero Derek me interrumpió. No cambia nada. Naomi, no quiero hacerme FIV. No quiero tratamientos. No quiero forzar algo que no está destinado a suceder. Y entonces el cuchillo se retorció más profundamente. Hay alguien más. Me fallaron las rodillas. Estás viendo a alguien. Se llama Rachel. Trabaja en mi bufete. No es grave, pero me ha hecho darme cuenta de que lo nuestro ya no funciona. Rachel. Mientras yo me inyectaba hormonas y me ahogaba en la desesperación, él se quejaba y se acostaba con otra mujer. Y la crueldad final. Ella ya tenía hijos de un matrimonio anterior. Así que Derek no quería tener hijos conmigo. Solo quería hijos que no nacieran de mi cuerpo. Y esa fue la noche en que algo dentro de mí se quebró. ¿Crees que Derek alguna vez amó de verdad a Naomi? ¿O solo era una reserva hasta que él encontrara algo más fácil? Naomi aún podía oír las palabras de Derek resonando en su cabeza como un estribillo cruel. Hay alguien más durante semanas después de que recorriera su casa en un día tocando las paredes,
los muebles, la cama que una vez compartieron, tratando de reconocer la vida que creía haber construido. Pero ya nada parecía real. Derek la había dejado con un cascarón vacío, y estaba atrapada en él. Las llamadas de él se hicieron menos frecuentes. Al principio, la llamaba cada pocos días, con esa voz tranquila y cautelosa que usa la gente cuando sabe que te ha hecho daño, pero quiere parecer razonable. ¿Cómo estás, Naomi?, le preguntaba, aunque fuera una paciente recuperándose de una cirugía menor, no una mujer destrozada por una traición. Cuando ella le preguntaba cuándo volvería a casa, sus respuestas se volvían más vagas. Todavía no. Necesito más tiempo. Estoy averiguando qué hacer. Pero Derek no averiguaba nada. Ya había tomado una decisión. Naomi solo se dio cuenta de la verdad cuando recibió una llamada de su aseguradora. La mujer al otro lado mencionó una reclamación que Derek había presentado para una consulta con un urólogo. A Naomi se le encogió el estómago al escucharla. Derek se había hecho una prueba de fertilidad masculina sin decírselo. Colgó y lo confrontó de inmediato. Su voz al teléfono era monótona, casi molesta porque se hubiera enterado. Los resultados mostraron problemas por mi parte. Problemas de motilidad en los recuentos bajos. Habría sido difícil para nosotros concebir de forma natural. Naomi se hundió en una silla, con las manos temblorosas. Durante años, había creído que estaba rota. Durante años, se había inyectado hormonas, soportado procedimientos, sufrido en silencio. Y durante todo ese tiempo, Derek nunca había considerado que tal vez no fuera culpa suya. Pero la revelación no fue alivio. Fue rabia. Rabia. Porque Derek la había dejado llevar la carga sola. Rabia. Porque ahora, incluso después de admitir que el problema era suyo, decía fríamente, no cambia nada. No quiero FIV. No quiero tratamientos. No quiero forzar algo que no está destinado a suceder. Y entonces llegó el cuchillo que se retorció tan profundo que le nubló la vista. Naomi, he estado saliendo con alguien. Se llama Rachel. Ya tiene 2 hijos. Estar con ella me hizo darme cuenta de lo que me he estado perdiendo. Naomi no podía respirar. Todas esas noches que pensaba que Derek trabajaba hasta tarde. Había estado con Rachel. Todos esos días que se torturaba con calendarios y tiras reactivas. Había estado considerando una nueva vida con una mujer que ya venía hecha y con hijos. Derek no quería la dificultad de formar una familia con Naomi. Quería la comodidad de una que ya estuviera formada. Los papeles del divorcio llegaron 3 días después. 37 páginas de jerga legal que se reducían a una sola verdad. Derek estaba despojando a Naomi de todo. La casa había sido suya antes del matrimonio. El coche estaba a su nombre, los ahorros conjuntos, sobre todo sus aportaciones. Lo único que le quedaba eran deudas de tratamientos de fertilidad y una maleta con ropa. Cuando Naomi se sentó frente a su abogada, Patricia, aferró los papeles como si fueran a cortarse los dedos. Patricia fue directa. Como solo llevaban casados 3 años y la mayoría de sus bienes eran suyos, el tribunal probablemente les ofrecerá un acuerdo modesto. Unos pequeños ahorros podrían ser suficientes para el alquiler y los gastos de algunos meses. La manutención conyugal no es realista. Tienes estudios. Eres joven. Esperarán que te mantengas a ti misma. Naomi salió de la oficina y condujo a casa en silencio. A casa. La palabra ya no encajaba. Las habitaciones estaban llenas de recuerdos que ya no soportaba afrontar. Aún así, luchó durante el proceso de divorcio, soportando sesiones de mediación donde el abogado de Derek enumeraba cada mueble, cada objeto de valor, cada retazo de lo que una vez fue su vida juntos. En una sesión, preguntó en voz baja si podía quedarse con el juego de comedor que habían comprado para su primer aniversario. Derek ni siquiera la miró. Me quedo con todo. Naomi puede llevarse su ropa. Era como si fuera una inquilina desahuciada, no la esposa que había compartido su cama, sus sueños,
su vida. Pero la crueldad no terminó ahí. En el supermercado, se encontró con la señora Harrington, quien la abrazó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Naomi, querido Derek, nos dijiste que pediste el divorcio. Nos quedamos impactados, por supuesto, pero entendemos que querías un nuevo comienzo. Naomi sintió que el mundo se tambaleaba. Derek le mentía a su familia, reescribiendo la historia, así que él era la víctima y ella la mujer inestable que no podía soportarlo. Las mentiras crecieron. Pronto, toda su familia creyó que Naomi había abandonado a Derek porque no podía con sus problemas de fertilidad. Creían que había sufrido una crisis nerviosa, que rogaría por la separación. Derek la pintaba como una mujer amargada y sin hijos que había perdido la cabeza, mientras él se presentaba como el hombre razonable que seguía adelante. El golpe final llegó una noche cuando sonó el teléfono de Naomi. La voz de Derek era extrañamente suave. Solo quería avisarte que Rachel está embarazada. Tendremos un baby shower el mes que viene. Pensamos que te vendría bien que vinieras. Demuéstrame que no hay resentimientos. Naomi casi dejó caer el teléfono. Él quería que ella asistiera a su baby shower para que estuviera allí como prueba de su narrativa, para que la exhibieran como una figura trágica mientras él celebraba su nuevo milagro. Al principio se negó, pero luego llegó la invitación por correo, escrita con elegante caligrafía dirigida burlonamente a Naomi Peterson. Estás invitada a celebrar la próxima llegada del bebé Harrington. Le temblaron las manos al leer las palabras y algo en su interior se conmovió. Esa noche, pasó por la casa de David, el hermano de Derek, donde se celebraría la fiesta. Vio a Derek jugando con los hijos de Rachel por la ventana, riendo como el padre que nunca había sido con ella. Estaba a punto de irse cuando oyó voces desde el patio trasero. La risa de Rachel flotaba en el aire nocturno. Todavía no puedo creer que la hayas invitado. Es perfecto, respondió la voz de Derek. Mi familia sigue haciendo preguntas sobre por qué terminó el matrimonio. Cuando Naomi aparezca con un aspecto patético, finalmente lo entenderán. Probablemente armará una escena y todos verán lo inestable que realmente es. Naomi se congeló en su auto, su sangre se heló. Derek no la había invitado a las vallas masculinas. La había invitado a humillarla públicamente. Esa noche, llamó a su hermana Lily, sollozando mientras la verdad salía a la luz. Lily escuchó en silencio y luego dijo con firmeza: Naomi, ese hombre es un monstruo. No solo es cruel. Intenta destruirte. Pero no estás rota. No eres inestable. Miente y tienes que dejar de creerle. Naomi se sentó en la oscuridad, agarrando el teléfono con fuerza, con las lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez en meses, sintió algo más que dolor. Sintió ira, y la ira, se dio cuenta, podía ser poderosa. Derek pensó que aparecería rota. Pensó que seguiría su guión, pero tal vez, solo tal vez, podría volver el guión en su contra. ¿Crees que Derek invitó a Naomi porque quería que estuviera allí o solo para humillarla delante de todos? Naomi se sentó a la mesa de la cocina mirando la invitación del baby shower durante días. Las palabras le quemaban la mente como una broma cruel. Celebra la llegada del bebé Harrington. Derek pensó que la había roto. Pensó que aparecería llorando, temblando, demostrando cada mentira que había dicho sobre ella. Pero Naomi ya no hacía el papel de rota. Ex-esposa. Por primera vez desde que los papeles del divorcio llegaron a su puerta, lo vio con claridad. Derek no la había destruido, la había liberado. Llamó a su hermana Lily y le dijo en voz baja: voy a ese baby shower, pero no como Derek espera. Lily dudó, pero la voz de Naomi se volvió firme, más fuerte que en meses. Quiere humillarme, pero le daré algo completamente distinto. Le daré la verdad. En los meses siguientes, Naomi reconstruyó su vida pieza por pieza. Empezó terapia para desenredar años de manipulación y mentiras.
Consiguió trabajo extra en la organización sin ánimo de lucro donde había trabajado a tiempo parcial. Dedicó toda su energía y finalmente lanzó su propia iniciativa para ayudar a mujeres que se enfrentaban al divorcio y la traición. Poco a poco, recuperó la confianza y, casi inesperadamente, conoció a Ethan Blackwell en una conferencia de negocios en Nueva York. Era un empresario exitoso, ingenioso pero amable. Y a diferencia de Derek, la veía como algo más de lo que su cuerpo podía o no podía dar. Ethan valoraba su resiliencia, su visión, su corazón. Lo que empezó como conversaciones de trabajo se convirtió en cenas nocturnas. Y lo que empezó como una amistad cautelosa se convirtió en algo real. En menos de un año, Naomi y Ethan se casaron. Y poco después llegó el milagro que Derek había jurado que nunca ocurriría. Naomi se embarazó, no de uno, sino de 4. Cuatrillizos, Olivia, Noah, Grace y Daniel. Su casa se llenó de risas, caos y amor. Justo lo que Derek le había negado. 18 meses después, cuando Naomi entró con su Lamborghini blanco en el aparcamiento del club de campo, donde celebraban el segundo baby shower de Derek y Rachel, no sintió miedo. Salió con un vestido de diseñador, irradiando confianza, con sus 4 pequeños caminando a su lado. Al abrir las puertas, las conversaciones se congelaron. Las copas de champán resbalaron. Derek se giró, palideciendo al verla rodeada de los hijos que juró que nunca tendría. Naomi, susurró con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí? Me invitaste. ¿Recuerdas? Dijo con voz serena. Dijiste que me haría bien ver lo feliz que eres ahora. Todas las miradas se posaron en ella, luego en los niños. La señora Harrington dio un paso al frente con voz temblorosa. ¿De quién son estos hijos? La sonrisa de Naomi era serena. Son mis hijos, Olivia, Noah Grace y Daniel Blackwell. El nombre impactó a Derek como un puñetazo. ¿Blackwell? Ese, dijo Naomi, mirándolo a los ojos sin pestañear. Llevan el apellido de su padre, el de mi marido. Se oyeron jadeos por la sala. La gente susurraba, haciendo cálculos mentales, dándose cuenta de que la cronología no coincidía con la versión de Derek. Naomi dejó que el silencio se hiciera más profundo antes de sacar su teléfono. Derek, les dijiste a todos que nuestro matrimonio terminó porque no podía tener hijos. Me hiciste creer que estaba destrozada. Pero esta es la verdad. Leyó en voz alta el historial médico. Derek había ocultado pruebas de que ella siempre había sido fértil. Pruebas de que había mentido. La multitud se giró, entrecerrando los ojos ante los susurros de Derek, llenos de asco. El rostro de Jennifer palideció. Me dijiste que era inestable. Me dijiste que no podía tener hijos. La voz de Naomi resonó por la sala, fuerte e inquebrantable. Derek no me dejó porque no pudiera darle hijos. Me dejó porque no los quería conmigo. Y en lugar de ser honesto, eligió la mentira, la manipulación y la traición. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. La imagen cuidadosamente construida de Derek se derrumbó ante todos. Su familia lo miró con vergüenza. Sus amigos lo vieron tal como era. Jennifer se dio la vuelta, con la comprensión asomándose en sus ojos, y Naomi se quedó allí, no rota, no amargada, sino completa. Más tarde, mientras regresaba a su auto con sus hijos y veía a Ethan esperándola con una sonrisa, se dio cuenta de que Derek se había equivocado en todo. Pensó que divorciarse de ella era el final de su historia, pero había sido el comienzo de una mucho mejor. ¿Y tú? ¿Crees que Naomi finalmente recibió la justicia que merecía? ¿Crees que Derek pagó el precio por su crueldad? Si crees que la fuerza de Naomi es inspiradora, comenta 100 veces abajo. Dime desde qué lugar del mundo la ves. Y no olvides compartir esta historia para que más personas vean la verdadera resiliencia.